Yo creo que hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es hablar de un pacto universal en el que la sociedad entendió que hubo un estado de barbarie, o sea, todos esos acontecimientos que antecedieron la declaración, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, dieron cuenta de situaciones de barbarie, en las cuales la manera como se enfrentaban los conflictos o los ciudadanos, o el Estado enfrentaba a los ciudadanos o los conflictos entre los estados, llevaron a situaciones de barbarie que afectaron fundamentalmente la dignidad humana. Entonces uno podría decir que esa declaración es un pacto universal por la vida, un pacto universal por una manera diferente de crear una sociedad, un pacto universal por querer considerar derechos como la dignidad humana, un principio como la dignidad humana. Es un pacto también de relación entre los estados. Después de 60 años de declaración, sí hemos avanzado, diría, en algunos términos en los que primero, a nivel de sociedad, entendemos la importancia de la defensa de los derechos, entendemos la importancia de ser sujetos que le exige al Estado una defensa de los derechos, pero creemos que eso se mueve en un plano digamos, de avances y retrocesos. A lo largo de los años, lo establecido en la Declaración del 10 de diciembre de 1948 ha sido ampliamente aceptado como normas fundamentales que todos debemos respetar y proteger. Los derechos humanos son universales e inalienables. Esto quiere decir que son propios de todas las personas. Nos corresponden a todos y cada uno de los seres humanos, en cualquier parte del mundo donde nos encontremos o pertenezcamos. Y por ningún motivo se puede despojar ni privarse a nadie de ellos. En primer lugar, el concepto de universalidad es que todos los seres humanos tienen derechos. Es decir, que no se puede argumentar ni diferencias étnicas, ni religiosas, ni nacionales, ni de sexo, para decir de que personas están excluidas de la garantía de los derechos. E inalienables es que ninguna persona puede renunciar a sus derechos, que no se puede establecer ninguna condición en la cual la persona se abstenga de reconocer de que esos derechos existen. Sin embargo, hay tres situaciones en las cuales se ha venido ampliando el concepto de dignidad y de inalienabilidad. El primero es el asunto del derecho al suicidio, ¿cierto? Hoy en día, algunas sociedades han venido estipulando que es un ejercicio de libertad que las personas tengan derecho a interrumpir su vida. En segundo lugar, con el asunto de la eutanasia, ¿cierto? El derecho que tienen las personas a morir dignamente, y eso es un asunto que se ha venido reconociendo de una manera bastante amplia. Y asimismo, el asunto del aborto ha puesto, digamos, en evidencia que hay conflictos entre diferentes nociones de derechos. Entonces, el concepto de irrenunciabilidad que se había construido, hoy en día está siendo de alguna manera desarrollado hacia algunos campos en los cuales se están abriendo nuevas discusiones. Ese concepto de universalidad de los derechos que plantea que no debe haber una discriminación frente a quienes gozan de esos derechos. O sea, esos derechos se entienden que son elementos de los que gozan todas y todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción en virtud de su raza, en virtud de su sexo, en virtud de su opción sexual, de su opción política. O sea, no debe haber ningún elemento de discriminación para que todas y todos puedan gozar de esos derechos. Mira, fundamentalmente yo creo que los principios que guían los derechos humanos tienen que ver con la defensa de la libertad, la defensa de la vida, de la integridad, de la protección de las diferencias, de la diversidad que existe entre los seres humanos, y tres cosas muy importantes. Es un intento de construir una propuesta solidaria entre los seres humanos. En segundo lugar, se ha ampliado hacia el asunto del reconocimiento. Qué tan importante que la sociedad sea capaz de reconocer que las diferencias no son un problema, sino que son una virtud. Y en tercer lugar, el asunto de la justicia social o el bienestar, porque la declaración de todos modos considera que la dignidad no es solamente estar vivos, que también se requiere un ambiente que permita la protección de la persona humana. El Estado debe asumir la obligación y el deber de respetar, proteger y facilitar el cumplimiento de los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que el Estado no debe interferir o limitar el disfrute de los derechos.
y además le exige la necesidad de adoptar medidas para facilitar su goce sin limitación alguna. Igualmente está en la obligación de protegerlos e impedir abusos por parte de terceros contra los ciudadanos. Mira, el concepto de libertad que se ha tenido normalmente corresponde con dos dimensiones de la libertad, lo que se denomina la libertad negativa y la libertad positiva. ¿Qué es la libertad negativa? La libertad negativa es que nadie interfiera mi proyecto de vida, que nadie tiene por qué obstaculizar que yo desarrolle mi proyecto de vida. Obviamente, mi desarrollo del proyecto de vida no puede implicar dañar a los demás, sino que tiene que ser un proyecto de vida propio que no pone en riesgo a los demás y que nadie puede intervenir sobre eso. Nadie me puede decir qué debo pensar, qué debo escribir, qué debo enseñar, qué debo hacer, cómo debo transitar. Esos son ámbitos de la libertad. Pero también algunas concepciones han ido desarrollando un concepto de la libertad que se denomina libertad positiva. ¿Qué es la libertad positiva? Las condiciones en las cuales una persona puede desplegar su proyecto de vida. O sea, una persona que tiene limitaciones en la alimentación, en el agua potable, en la salud, difícilmente va a poder ser libre en un sentido amplio, porque no está libre de la enfermedad, no está libre de la ignorancia, no está libre de la pobreza. Hay algunas concepciones como la de Amartya Sen, el economista de la India, o otras similares del liberalismo social, que han venido diciendo que la libertad no es solamente que nadie me impida, sino que también que existan condiciones para que yo despliegue mi potencial. Tanto el principio de la libertad como el principio de la igualdad, digamos que son herencias que se tienen de conquistas como la misma Revolución Francesa, ¿cierto? Entonces, la libertad que implica no solo aspectos de carácter negativo, sino también positivo, y cuando digo negativo en el sentido de que el Estado tiene un límite en la injerencia del ejercicio de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, en un Estado de derecho, en un Estado liberal, hay una órbita particular en la cual el Estado no puede intrometerse, como por ejemplo frente a algunos asuntos de vida íntima en el que el Estado no puede incorporarse, ¿cierto? Implica también unas libertades que le implican unas exigencias al Estado, ¿ya? Entonces diríamos que, por ejemplo, ese principio de la libertad se desprenden muchos derechos, ya derechos digamos positivizados. Hablamos entonces de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión, de la libertad personal, todas esas libertades que son derechos que emanan de ese principio universal del principio de la libertad. Los derechos humanos tienen un carácter universal, son propios de cada persona y son intransferibles. No es suficiente con que los países firmen tratados internacionales. Es importante que los estados se comprometan a ratificar estos tratados, incorporando y garantizando a través de sus leyes el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Ya regresamos con La Personería TV.